Ministerios, Presencia de Dios, te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Primer enemigo era Canaán. ¿Qué significaba Canaán? Traficador. El materialismo era el primer enemigo que había que conquistar. El Señor lo llevaba a una plenitud, pero no material específicamente. Sí iba a haber plata, sí iba a haber oro, sí iba a haber riqueza de dinero, sí le iba a haber, pero ese no era el principal de Dios, porque Dios prospera íntegramente. Y el primer enemigo era matar todo materialismo. Y se acuerda usted que había un hombre llamado Acán que no soportó esa tentación, agarró el dinero y se lo quiso quedar. Y ya usted se recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel. Luego vimos a los heteos la semana pasada, que era el pueblo del temor. Era la palabra que significa terror. Entonces, ese segundo enemigo inyecta temor, quiere meterle temor, quiere que a usted le entre un espíritu de temor para que usted viva con miedo, para que viva atemorizado, y por supuesto la consecuencia de tener temor es incredulidad. Y si hay algo que a Dios le molesta sumamente, es un corazón incrédulo, porque es un corazón duro, no cree. Diga conmigo, el que no cree, está mal delante de Dios. A Dios no le molesta que uno peque. Por favor, entiéndame esto. No estoy diciendo que vaya y peque. Pero hay algo que a Dios sí le molesta, y es la incredulidad. Claro, no debemos pecar y debemos alejarnos del pecado, pero si hay algo que a Dios le molesta es cuando hay un corazón duro e incrédulo. Y ese es el espíritu de los heteos. ¿Sí? Y tenemos que vencer todo temor. Diga conmigo, yo venzo todo temor. Y ahora vamos a ver el tercer enemigo. Josué capítulo 9, versículo número 1 al 3. Josué capítulo 9, versículo 1 al 3. Y hoy vamos a ver a los heveos. Vimos a los cananeos, a los heteos, hoy vamos a ver a los heveos. Recuérdense que todos ellos eran de la pandilla de los feos. Y hoy vamos a ver a los heveos. Y los heveos, dice la palabra, hay poca mención de ellos en la palabra, no hay mucha, pero los heveos tenían su ciudad principal en Gabaón. Quiere decir que los gabaonitas, los de Gabaón, eran la tribu principal o el pueblo principal de los heveos. Y hoy vamos a ver a este pueblo. Josué capítulo 9, verso número 1. ¿Lo tiene ya? Vamos a leer, si tenemos la versión Las Américas sería mejor. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, diga conmigo, los chismes vuelan. Y desde ese tiempo empezaban a haber chismes. Cuando ellos se enteraron, dice la palabra del Señor, todos los que estaban al otro lado del Jordán, en los montes y en los valles y en toda la costa del mar que había en el Líbano, los reyes de los heteos, de los amorreos, de los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Número 2, todos a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Normalmente, cuando ellos escuchaban todo lo que había pasado, el mar que se había levantado, el mar que se había abierto, todo lo que había pasado en Egipto, ¿se recuerda usted? Pero estos reyes tienen una característica, a ellos no les dio temor, diga conmigo, a ellos no les dio temor. Sino que ellos se concertaron y dijeron, la unión hace la fuerza y vamos a juntarnos las 5 naciones y vamos a destruir al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué ellos pensaron de esta manera? Y a lo que a mí me lleva a pensar
que ellos habían escuchado cómo el pueblo había sido derrotado en Jai. Porque cuando el pueblo salió para pelear con otro pueblo cuando el pueblo de Israel fue a pelear con Jai, cayeron derrotados. Josué no consulta, Josué no pregunta, se dejan ir todos, 3,000 dice la palabra, y caen derrotados. Esas malas noticias llegaron a los pueblos y entonces ellos dijeron, bueno, si esos de Jai pudieron darles una buena, ¿por qué nosotros no si nos unimos? Somos 5. Entonces ellos dijeron, vamos a concertarnos y podemos ganar. Diga conmigo, es bueno consultar al Señor siempre. Siempre es bueno consultar. Y esta vez Josué no consultó y pasó lo de Acán y fallaron. Versículo número 4, 3 nos toca, ¿verdad? Josué 9:3. Veamos qué más dice la historia. Cuando los habitantes de Gabaón, que eran los heveos, se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia, diga conmigo astucia, y fueron y se fingieron, diga conmigo fingir, como embajadores, y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejo, rotos y remendados. Verso número 5, sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Otra versión dice mohoso. Entonces mire pues cómo sucede esto, porque de los que se habían concertado salieron los heveos y dijeron, nosotros no nos vamos a unir, nosotros mejor nos vamos a unir. ¿Se recuerda lo que decía Maquiavelo? ¿Cómo decía Maquiavelo? Si no puedes contra ellos, decía, ¿verdad? Úneteles. Entonces, mire cómo es este enemigo. Por eso usted tiene que entender cómo trabaja el diablo y cómo es este enemigo. Porque los heveos no dijeron, nosotros no vamos a ir directamente a confrontar. Nosotros nos vamos a infiltrar entre ellos. Y de esa manera no vamos a morir. Entonces el enemigo, diga conmigo, el enemigo se quiere vestir como ángel de luz para poder entrar. Porque Satanás nunca va a aparecer con cachos, ¿verdad que no? ¿Cómo aparece Satanás? ¿Como un buen negocio? ¿Cómo aparece Satanás? ¿Como una buena amistad? ¿Como una buena persona? ¿Como un buen trabajo? ¿Cómo aparece Satanás? Como una buena oportunidad, ya lo dijimos. Pero al final, si nosotros no consultamos, nos puede pasar lo que a continuación vamos a ver. Entonces, escriba ahí, por favor, los heveos, y si me lo puedes proyectar, por favor. Del hebreo que significa aldeano, vivir en una aldea pequeña, un lugar estrecho, pequeño. Entonces, mire pues, ¿cómo actúan ellos con su mentalidad tan pequeña y estrecha? Pero de alguna manera, eso los hace ver como reducidos y el pueblo de Dios los empieza a ver como que son unos enanos, como que son problemitas, como que son detallitos que no importan, pero a la larga sí generan un caos. Entonces, ¿quiénes son los heveos, pastor? Bueno, escribe si quieres ahí. Los heveos son aquellos oportunistas, aquel espíritu de aquellas personas o de aquellas situaciones que son oportunistas, que no las buscamos, sino que vienen a nosotros. Ojo con eso, que no las buscamos, sino que vienen a nosotros con una segunda intención. Esos son los heveos. Son aquellos que se quieren infiltrar en el pueblo de Dios. Reconocen a Dios, pero no honran a Dios. Escriba todo eso, por favor. El espíritu de los heveos es aquellos que se quieren ver como víctimas de las circunstancias. Es aquel espíritu que quiere hacerse ver como pobrecito de mí. Ya nadie me quiere.
Es aquellos que se visten muy pobrecitos para que la gente tenga lástima de ellos y poder engañar. Vuelvo y repito, ellos no querían confrontación. Ellos querían un engaño a través de la astucia para poder entrar e infiltrarse y hacer daño. Por eso nosotros tenemos que entender, amado hermano, que todo lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios, tenemos que orar al Señor y consultar. Hermano, para un cristiano no existen las casualidades. Diga conmigo, para mí no existen las casualidades. Para mí, diga conmigo, para mí solo existe la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Otra vez, nosotros tenemos que consultar si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años me dieron la oportunidad de hacer un negocio. Y cuando yo vi la cantidad, yo dije, wow, este negocio va a ser buenísimo. Le estoy hablando de hace unos 25 años. Pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, no hagas ese negocio. Pero usted sabe que en América Latina, un negocio de $25,000, uno dice, wow, es buen billete. Y es una oportunidad. Pero yo escuché la voz del Señor que me dijo, no hagas ese negocio, recházalo. Y me llegó. Pero yo dije, ¿cómo voy a despreciar la bendición? Heme aquí, Señor. Y empecé a hacer el trabajo. Hermano, fue un total desastre. Justo en el momento en que yo iba a comprar la materia prima, los precios suben al doble. Me quedé sin ganancia. Pero como ya me había comprometido a hacer el trabajo, tenía que terminarlo. Justo en esa semana que lo había empezado a hacer, uno de los trabajadores que estaba conmigo no se dio cuenta y la máquina cae y le arranca el dedo, hermano. Justo esa semana, las máquinas industriales que utilizaban las soldadoras MIG y TIG que utilizaba, se dañaron, hermano. Entonces tuve que sacar para reponer ese trabajo. Al final, hermano, fue terrible, 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 como usted no se da cuenta. Hubo una gran pérdida. Lo que más me dolió fue ver a uno de mis trabajadores lastimado, porque usted sabe que ya un dedo ya no se puede reponer. Y claro, perdía material, estar trabajando horas extras, casi no miraba a mi esposa. Yo decía, ¿por qué tomé este trabajo? Y me acordaba la voz del Espíritu Santo, no lo hagas. Entonces, estos son los hebeos. Diga conmigo, los hebeos. Aparecen como buenas oportunidades, pero lo que quieren es infiltrarse en el pueblo de Dios y hacer daño, porque aparecen como piadosos. Versículo número 6, vaya conmigo. Subraya ahí, vinieron a Josué. ¿Fue Josué a ellos o ellos llegaron a Josué? Vinieron a Josué. Entonces, ¿cómo es que vienen los hebeos? Vienen a nosotros. Cuidado cuando lleguen, cuando te toquen la puerta. Si te vienen a contar cositas malas de mí, dice por ahí, ¿verdad? Manda a todos a volar. Y de veras, primero ore. Diga conmigo, primero debo de orar. Mira lo que dice. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano. Ahí empieza la mentira. Bueno, seguía la mentira. Y note lo que buscaban. Queremos hacer un pacto contigo. Queremos hacer una alianza, un trato. Versículo 7. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizá ustedes están en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? ¿Se recuerda cuál era la orden del Señor para el pueblo de Israel? Todos los que vivan en Canaán tenían que ser destruidos, ¿se recuerda? ¿Cuántos tenían que dejar en Canaán? Tenían que ser todos destruidos. ¿Cuál era la orden? Todos destruirlos. ¿Cuál era la orden?
todos destruirlos. Pero ¿qué sucedió con Gabaón? Gabaón quería paz. Y Gabaón le dijo, venimos de tierras lejanas y ahora queremos hacer un pacto con vosotros. El pueblo le dice, ¿qué tal si ustedes viven por acá? Veamos la siguiente respuesta, versículo número 8. Respondieron ellos a Josué, mire cómo aparentemente son piadosos. Nosotros seremos tus siervos. ¿Cómo le dijo? Venimos de buenas y venimos a servirlos. Mire usted qué buena oportunidad. Josué de haber dicho, un pueblo lejano no hay que matarlo. Y encima de eso van a ser nuestros sirvientes. No está mal. No está mal. Diga conmigo, no está mal. Pero sigamos viendo el engaño. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y ellos le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama, subraya ahí, del Señor tu Dios. Otra versión dice, a causa de Jehová tu Dios. ¿Sabe una cosa? También eran buenos religiosos. Venimos porque hemos oído la fama del Señor tu Dios que está contigo, y por esa fama, han oído de Jehová de los ejércitos. Sí, escuchamos lo que le hicieron a los egipcios, quedó arrasada esa tierra. Escuchamos cómo vimos cómo quedaron las torres de Jericó, como las murallas de Jericó. Vimos todo lo que Jehová Dios hizo. Quiere decir que el diablo se viste como ángel de luz y te va a decir, yo soy cristiano también. Ay, amiga, yo soy cristiana y de mucho tiempo. Le voy a decir una cosa, hermano. Usted no puede creer que un cristiano es cristiano solo porque le diga. Ojo, y escríbalo por favor. Usted puede saber que una persona es cristiana como Jesús lo dijo. ¿Cómo dijo Jesús? Por sus frutos, por cómo actúa, por cómo habla, por cómo se conduce, sabréis si es cristiano o no. Porque hoy en día todo el mundo es cristiano, hermano. Sí. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, hermano. Porque si no, los hebeos se meten al pueblo de Dios y nos hacen daño. Por eso dice la palabra, entonces, hemos oído hablar, y le empiezan a sacar las credenciales. Sabemos lo que pasó en Egipto. ¡Wow! ¡Qué plagas, Josué! ¡Ah, ustedes oyeron! ¡Sí, vos! ¡Qué tremendo! Y dijeron que les había caído esto y les había... ¡Ala! Sí, fue así. ¿Verdad que sí fue, Josué? Sí. ¿Verdad que sí fue, Caleb? Sí, yo lo vi. ¡Ala! ¡Qué buena onda, muchacha! Estamos en la misma onda, sí. Y vimos también lo que pasó en Jericó. ¿También viste eso? Les llegó la noticia. Hasta allá donde vivimos llegó la noticia también. Y cómo se cayeron. Esa fue una tremenda. Te felicitamos, Josué. Qué buena onda, muchachos. Qué bueno que están acá con nosotros. Hagamos pacto, pues. Y ahí se daña todo, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no todo lo que brilla es oro. Pero en este caso, dice la palabra que ellos, ¿cómo se pusieron? Se pusieron ropas viejas, diga conmigo, ropas viejas, calzado desgastado o sandalias desgastadas. ¿Qué más utilizaron? Pan mohoso. Tenían unas alforjas viejas y odres viejos también. Ahí hay 5 cosas que nosotros tenemos que detenernos a ver y entender si realmente nosotros estamos conduciéndonos por buen camino. Hermano, en los próximos tiempos serán tiempos de decisiones donde nosotros tendremos que decidir según solamente la voluntad de nuestro Dios. Amén. Versículo número 11, leámoslo. Y aquí viene la situación, lo que ellos querían, hacer una alianza. Diga conmigo, yo no puedo hacer paz con el diablo, diga conmigo. Yo no puedo hacer paz con el diablo. Nosotros no hacemos paz con el diablo, hermano. Nosotros estamos en guerra contra Satanás y él está contra nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender
que siempre van a venir situaciones difíciles porque estamos en guerra, hermano. Una persona desde que recibe a Jesús en su corazón, recibe el amor de Dios, pero del otro lado está el diablo diciéndole, vas a ver, me la vas a pagar. De aquí para toda la vida, toda la vida es una lucha, hermano. Toda la vida. Pero lo bueno es que nosotros ya tenemos la victoria. ¿Ya tienes la victoria? ¿O vas a la victoria? Ya tenemos la victoria. ¿Quiénes ya tienen la victoria? Ya tenemos la victoria. No vamos hacia la victoria. Ya Jesús la conquistó. O sea, ya está, ya podemos vivir de la plenitud. Ahora veamos entonces. Mira lo que le dice, versículo número 11. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en nuestra mano para el camino y al encuentro y decirles, somos vuestros siervos. Nuevamente les decía y les dice así, haced pacto con nosotros. Versículo 12, subráyelo por favor. Este es nuestro pan que estaba caliente cuando lo sacamos de las provisiones. Pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenaron estaban nuevos, pero ahora están rotos. Y estos vestidos están dañados y las sandalias gastadas a causa de lo muy largo del camino. Bueno, número 1, alforjas viejas. Veamos. Alforjas. ¿Cómo eran las alforjas? Viejas. ¿Qué significaba eso? Significa que este enemigo no quiere la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque una alforja es para guardar, para ahorrar, pero estaba viejo. Y estos enemigos, aunque reconocían a Dios, no estaban dispuestos a dejar sus otros ídolos. Dios nos quiere prosperar, pero entendamos algo. La prosperidad de Dios es integral. Diga conmigo integral. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado, y no, ¿cómo es que dice? Así, pero dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, ¿verdad? Mas el que no lo confiesa, no prosperará, dice, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Así dice, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará. Ese era el que quería, gracias. El que encubre su pecado no prosperará. Entonces vea que entonces cuando uno empieza a declarar el pecado, uno empieza a prosperar, porque empieza a prosperar el alma, y si prospera el alma, el Señor va a empezar a prosperarnos todo lo demás. Acuérdense cómo es la plenitud, de adentro hacia afuera. Entonces ellos no estaban dispuestos a vivir una vida de prosperidad con el Señor. Ellos decían, somos tus siervos. Por eso es que hebreo significa un lugar chiquitito, mentalidad reducida, pequeña, mentalidad esclavo, diga conmigo. Pero no querían salir a la prosperidad que el Señor les había mandado. Entonces, acuérdense, hermano, que la pobreza es mental. Aquí está la pobreza. Pobreza no es que usted no tenga nada que comer, no, está acá la pobreza. Y el Señor nos quiere prosperar en todas las áreas. ¿Cómo nos quiere prosperar? Espíritu, alma y cuerpo. Como dice Efesios capítulo 1 de Tesalonicenses, dice que Él nos desea prosperar espíritu, alma y cuerpo. Que así cuando Él venga, así sea que seamos hallados irreprensibles. 1 de Tesalonicenses 5:3, si no estoy mal. Segunda situación que nos presentan acá, dice que ellos se vistieron con ropa vieja. Diga conmigo, ropa vieja. ¿Qué significa eso de ropa vieja? Por eso entendamos cómo son estas mentalidades, para que no nos vayan a meter gol, hermano, porque tenemos que derrotar a estos hebeos. Cuando la palabra nos habla de vestidos, nos está hablando de cobertura. ¿Se recuerda cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre? Y él dijo, voy a entrar a la casa del padre. Le dijo, un momento, yo te amo, pero para que entres a mi casa, primero te tienes que cambiar los vestidos. Dios siempre nos ama, pero para entrar a la casa del padre, un cambio de vestidura, cambio de cobertura. ¿Cómo andaba el hijo? Sin cobertura. Andaba haciendo lo que él quería, por aquí, por allá, sin sometimiento. Entonces, el Señor le dijo, cambio de vestidura. Y las vestiduras que ellos estaban trayendo eran vestiduras viejas. Vuelvo y repito, reconocían al Señor,
pero no querían entregarse a Dios. ¿Cómo son los gabaonitas? Reconocen y hablan de Dios, pero no quieren dejar sus ídolos. Y ese sí es un problema grave, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que entender que pueden aparecer en el camino gabaonitas, que nos dicen, yo quiero ser tu amigo, y sí, háblame de Dios, pero no quieren dejar sus ídolos, no quieren dejar su idolatría. Y cuidado, porque al final estos hacen daño. Pareciera que no hacen daño, pero yo le voy a demostrar con la palabra, sí hacen daño. Por eso es que ellos querían aparentar ser pobres, ser miserables, y no se midieron a la hora de ponerse ropas viejas. Número 3, ¿qué nos toca? Sandalias. ¿Qué son las sandalias? ¿Qué es el calzado, hermano? Efesios capítulo 6 nos dice, cuando nos ponemos la armadura, nos dice, y vestirnos del calzado, del evangelio. Ahora, si esas sandalias, o si ese es el calzado del evangelio, que es santo, ahora ponerme yo sandalias gastadas y remendadas, ¿qué sería, hermano? Figura de un evangelio falso. Figura de un evangelio falso. Y le voy a decir algo, la Biblia dice, en los últimos tiempos, cuidado, vendrán muchos engañadores. Primera de Timoteo dice, en los últimos tiempos vendrán muchos gabaonitas, anunciándoles un aparente evangelio bueno, pero será un evangelio falso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los engañadores, hermano. Dice la palabra que Efesios, si no estoy mal, cuando hablan Apocalipsis, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Mire, ese es el nivel que nosotros tenemos que tener, hermano. Poder reconocer qué es un evangelio y qué no es otro evangelio, y qué no es evangelio. Quién está en la razón y quién está pegado a la palabra y quién ya se desvió de la palabra. Porque en los últimos tiempos eso va a pasar, y es más, ya está pasando. Muchos engañadores, gente que entra a las iglesias, se mete a las iglesias infiltrándose para hacer daño. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Gente que se infiltra en las iglesias para querer sacar gente de las iglesias. Por eso yo siempre le he dicho, hermano, nosotros nunca vamos a hacer eso. Pero sí he visto ministerios que se dedican a eso. Por eso tenemos que entender, hermano amado, que nosotros hemos sido llamados a tener discernimiento. Amén. Cambio de coberturas, vestidos viejos, sandalias gastadas. Número 4 nos toca. ¿Qué más tenían? Pan seco y mohoso. Yo quiero que usted escriba lo que significa, creo que lo tenemos ahí en la siguiente. Mire lo que significa seco y mohoso en la Biblia. Es del hebreo yabesh, que significa estar confuso. Mire qué tremendo, hermano. Mire lo que representa el pan mohoso: estar confuso, traer desilusión, traer vergüenza, sentirse como fracasado, secarse, marchitarse como la hierba. Entonces, este pan mohoso es un pan que produce confusión. ¿Qué produce este pan, hermano? Confusión, desilusión. Ahora, pastor, ¿cómo puedo traer eso yo acá? Bueno, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda cómo es este pan. ¿Se recuerda cuando llegó Daniel allá al reino? ¿Qué fue lo que le dijo el rey? Vas a comer de mi propia comida, te voy a asignar de mi propia comida. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. ¿Cómo dijo Daniel? Yo no me voy a contaminar. Y ahí había pan. Acuérdense que el pan siempre lo han tenido todos. Que sean diferentes formas es indistinto, pero siempre ha habido pan, todo el mundo come pan. ¿Cuánto les gusta el pan acá? Rico el pan, ¿verdad? A mí me encantan los panitos con jamón. ¿Ya le conté esa historia, no?
Si no, se la cuento. No, estoy bromeando. Es que acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé que les repito lo mismo, pero para ustedes es seguro, hombre. ¿Pero qué era el pan? Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con ese pan. Pero el rey sí quería contaminarlo. Y es que le voy a decir una cosa. Muchas de las contaminaciones entran por la boca. ¿Cómo dice la palabra? Dice, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale, contamina. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo es que Daniel entonces no se contaminó con este pan babilónico? ¿Por qué Daniel no quiso contaminarse? Porque él entendía que necesitaba tener oídos audibles para escuchar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Qué sería el pan mohoso en nuestros días? A ver, discierna, ¿qué sería el pan mohoso? ¿Qué sería aquello que lo quiere estar alimentando a usted? Para que usted se sienta triste, se sienta lleno de confusión, se sienta desilusionado o fracasado. Dígame, ¿qué clase de pan podría utilizar el mundo para contaminarnos? Nada más y nada menos que Churrovisión, las noticias. Y este es el asunto, hermanos. Te recomiendo algo. Ya no mires noticias. Porque las noticias crean confusión. De repente una noticia, se cayó el Dow, se dañó ¿cómo se llama? La bolsa del Dow Jones, ¿verdad? La bolsa de valores se vino abajo, la economía va a quiebra. Y al día siguiente dicen, ya subió. Y a la semana, ya bajó, ya subió, ya bajó. Entonces crean confusión porque no se sabe si sí o no. Empiezan y dicen, suenan las alarmas de guerra y que fulano le lanzó un rocket a no sé quién y no sé cuánto y que se empezaron a dar. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando escuchen murmuraciones de guerra, ¿qué dijo? No se preocupen, porque todavía no será el fin. Es principio de dolores, pero no será el fin. Quiere decir que ya estamos viviendo principio de dolores, ¿o no? ¿Sí? Como la mujer cuando está de parto empiezan unos dolores suaves. Por ahí vamos todavía, pero no vamos por el fin. Ya mero, pero todavía no. Entonces, hermano, nosotros no estamos ya más para escuchar noticias, porque las noticias crean confusión. Entonces, imagínese usted, se levanta usted temprano y empieza a leer el diario, ¿verdad? Y usted dice, matan a fulano, violan a no sé quién, a fulano le pasó esto, agarraron a no sé quién que mató a no sé cuántos, y que aquí, y que allá, y usted empieza su día así como que, ay, Dios mío, ¿dónde estoy viviendo? Por eso el mundo quiere darnos pan mohoso. Diga conmigo, pan mohoso. Son las noticias del mundo. Y eso era lo que los gabaonitas traían. Pan mohoso. Para traer desilusión, confusión. Ay, que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros, hermano? De la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces tú te levantas en la mañana y doblas rodillas y dices, Padre, ¿qué tienes para mí? Y el Padre te dice, hoy te voy a mostrar esto. Hoy te voy a enseñar esto. Padre, mira esta situación. No te preocupes, yo estoy contigo. Porque ese es el vivir de un cristiano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De qué vamos a vivir entonces? De la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el mundo nos va a decir, ¡ay, vienen por ti! Pero el Señor te va a decir, no, yo estoy en las manos de Dios. El mundo te va a decir, te van a quitar tu empleo y lo vas a perder. Pero el Señor te va a decir, yo te voy a sostener, yo te voy a sostener.
porque es un choque. ¿Verdad que es un choque? Confusión. Pero nosotros debemos de vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo se lo he contado a usted, hermano, y se lo voy a volver a repetir. Había un hombre que hacía negocios y un día estaba asustado porque no le salían las cuentas y le dijo: Espíritu Santo, dame una idea para que yo pueda salir de esta situación porque me va a ir mal. Y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: no pagues impuestos. Y se quedó pensando: no creo que venga esto de mi Dios. No pagues impuestos. No creo que esto venga de mi Dios. Y él dice que se estaba bañando y él escuchaba la voz del Espíritu de Dios: no pagues impuestos. Y yo digo: Dios mío, ¿será posible que tú me estás diciendo que defraude al fisco? Y siguió orando. Y escuchaba la voz del Espíritu que le decía: no pagues impuestos. Entonces lo que él hace es llama a su contador y le dice: mira, esta importación que yo hice no me salen las cuentas, pero no sé, hay algo en mí. Mira, necesitamos pagar impuestos. Y él dice: permíteme, vamos a ver cómo hacerlo. No, eso que has traído no paga impuestos. No te preocupes, no pagues impuestos. Y él dijo: gloria a Dios, porque él pensaba que tenía que pagar impuestos. Por eso el Espíritu Santo le dijo: no pagues impuestos, porque no lo necesitas esa mercancía. ¿Vio cómo es el Señor de bueno? Ideas vienen, pero cuando escuchamos la voz del Señor. Siguiente. ¿Qué más traían ellos? Pan seco y mohoso. Y luego los odres viejos. Jesucristo dijo: no se puede echar vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque se van a echar a perder. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús cuando habla de vino en odres? Estaba hablando de mentalidad. ¿De qué estaba hablando? De una mentalidad. Los gabaonitas nos van a llevar a una mentalidad de pobreza. Nos van a llevar a una mentalidad de pequeñeza. Nos van a llevar a una mentalidad de estrechez. ¿Y por qué estás así? Es que no puedo. Porque te va a llevar, los gabaonitas te van a llevar a esa mentalidad que te dice, por ejemplo, aprende inglés. Es que no puedo. Pero ¿por qué no puedes si el Espíritu de Dios está contigo? Es que no puedo. Pero inténtalo. Es que no puedo. Esa es la mentalidad de estrechez. ¿Me agarra la onda lo que le estoy diciendo? Tengo miedo. Es que mira mis pantalones. Es que mira mis zapatos. Y la mentalidad gabaonita siempre es eso. Es que mírame cómo estoy. Es que no sé hablar. Es que no puedo ver. Es que ya no tengo fuerza. Es que no tengo salud. Es que me voy a enfermar. Es que me va a ir mal. No todo va a salir mal. Es que nunca me salen las cosas bien. Siempre la misma mentalidad de estrechez. Esa es mentalidad gabaonita. Siempre ver las debilidades y hacerlas un gigante, ¿verdad? Por eso ellos llevaban eso. Y Jesús dijo: un vino nuevo necesita ponerse en un odre nuevo. Por eso es que cuando viene el vino del Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros necesitamos ser odres nuevos. Porque si no somos odres nuevos, hermano, entonces imagínense que el Señor nos trae una revelación acá y nosotros con ya es de esos cueros viejos y todos dañados. Y acuérdense que Dios no desperdicia nada. Diga conmigo: mentalidad nueva. Yo tengo que traer otra mentalidad, hermano. Yo no tengo que tener una mentalidad de fracaso. Todo me va a salir mal, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser pecador. Yo no puedo tener una mentalidad de que nunca voy a salir de este problema, nunca voy a salir de esta situación, siempre voy a ser el mismo. No puedo seguir teniendo esa mentalidad, porque el Señor quiere darnos una mentalidad de Cristo. ¿Y cómo era la mentalidad de Cristo, hermano? Todo, plenitud, todo. Dígame algo que el Señor le haya negado a Jesús. Solo hubo una sola cosa que Dios que le negó a Jesús, pero de ahí todas las demás se las cumplió. Todo lo que él le pedía: Padre, alimenta estos 5,000, y ahí venía la alimentación. Mire, con Jesús era lindo caminar, ¿va?
Jesús siempre invitaba. Siempre andaba invitando. Imagínense andar usted siempre con alguien que siempre lo anda invitando. Te invito, yo te pago, yo te invito. Por eso es que 5,000 se iban ahí, hermano. Y papá pagaba, ¿verdad? Porque Jesús dijo, padre, la cuenta. Y pagaba. Pero hubo una sola cosa que no le permitió. ¿Cuál fue la que no le permitió? Si puedes pasar de mí esta copa. Pero el Señor le dijo, hoy sí no, hijo. Esa sí no, todas las demás sí, pero esa sí no. Entonces, así tiene que ser nuestra mentalidad, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? ¿Y qué es todo? Todo lo puedo, es todo lo puedo. ¿Puedes cambiar? Claro que podemos cambiar por el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Puedo dejar de sentir una necesidad? Claro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo llena. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de vivir por fe, no por sentimientos, no por lo que las noticias dicen, no por lo que el vecino está haciendo, no por lo que la gente hace, porque ¿a dónde va Vicente, hermano? Nosotros no podemos ser así, no nos podemos ser hermanos de Vicente, hermano. Versículo 14. Y si hay algún Vicente aquí o que me está viendo, por favor no lo va a tomar a mal, ¿verdad? Pero así es el dicho. No podemos ser iguales, hermano. Josué 9:14, mire lo que dice la palabra. Y los hombres de Israel entonces tomaron sus provisiones y no pidieron consejo del Señor. Subraya eso, por favor. He ahí el grave problema. Ellos empezaron a ver y dijeron, ay, pobrecitos aquellos, mírale su ropita, pobrecita, ay, pobre Rodri, siempre con la misma ropa, ay, sí. Y tus zapatos rotos, ah, sí. Ellos se fueron y yo me imagino que Josué, por los sentimientos, ¿verdad? Ahí sí le salió lo melancólico. ¿Cómo no le vamos a ayudar? Si mira los pobrecitos, mira, vienen cansados, saber ni cuánto camino han caminado, saber ni cuándo, desde dónde vienen los pobrecitos, mira, todos chorreados. No, hay que ayudarles. Hagamos la alianza, hagámosla, pues dámela, que la firmamos de una vez. Y nosotros no podemos vivir así, hermano. Ya conmigo, yo no puedo vivir por sentimientos ni por circunstancias. Pero ellos cometen ese error. Versículo número 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró pacto. Nosotros no podemos hacer paz con el diablo, hermano. Jamás. Jamás. Va a haber confrontación, pero es que a mí no me gusta la confrontación. Tranquilo, hombre. El Señor va por usted. Y sí le va a tener que tirar sus buenos trancazos al diablo, pero ¿cómo se los va a tirar, hermano? Con la palabra de Dios. Así, hermano, se dice la palabra que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de los cielos. Claro que va a haber dificultad, pero lo bueno es que ya tenemos la victoria. Claro, vamos a tener que salir a jugar ese partido y vamos a tener que ponernos la camisola y vamos a tenerla que sudar, pero lo bueno es que ya está ganado el partido, hermano. Maravilloso. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Esto nos lleva a algo. Escriba ahí, por favor. Nunca debo tomar decisiones precipitadamente. Para conquistar la plenitud no podemos tomar decisiones precipitadamente. Es que me urge que me des una respuesta. No, espérame, voy a orar. Pero es que se tiene que tomar ahorita. No, ¿y por qué? Si tomamos decisiones precipitadamente, hermano, lo más seguro es que fallemos. Por eso es que nosotros debemos de consultar al Señor. ¿Sabes qué? Déjame orar. Déjame orar. Algunos hermanos cuando me llaman y me dicen, pastor, mire un sueño, ¿qué significa? Déjeme orar, le digo yo. Tengo que orar porque de repente me voy a estar ahí yo inventando una cosa. Dios me libre, hermano. Mejor voy a orar, hermano. Y hay algunos de ustedes, hermanos, que sueñan unas sus cosas que yo digo, ¿saben ni qué se fumaron? Digo yo.
No, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero yo digo, tengo que orar, hermano, porque es que hay algunas cosas que sí no son fáciles de discernir, hermano. Imagínense, tengo que orar. Si no, nos pasa las de Josué. Entonces, amados, no podemos irnos por vista. ¿Hay situaciones difíciles? Claro que sí. Pero vamos a caminar por lo que miramos. ¿Qué le pasó a Josué? Él vio y decidió. No discernió. ¿Qué le pasó a Samuel? Cuando vio a Eliab, el hermano mayor de David, dijo, este tiene pinta de rey. Está grande, está fornido, se mira guerrero, tiene cara de malo. Ese es buen rey. Pero el Señor le dijo, ese no es. ¿Qué pasa el siguiente? Ese no es. El siguiente no es. Y Samuel dice, Señor, yo pensaba que era eso. Y el Señor le dice, es que yo no miro lo que ven los hombres por fuera, yo no miro lo externo, yo miro el corazón. ¿Qué es nosotros lo que tenemos que ver? El corazón. ¿Y quién es el único que nos va a poder mostrar el corazón de la gente? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Yo bendigo la vida de mi esposa porque siempre ella tiene un discernimiento tremendo, hermano. A veces mi esposa me dice, mira, ten cuidado con fulano. Y yo antes, como no entendía, hermano, yo le decía, ya vas a empezar, por favor, hombre. Yo le decía, pero ¿por qué? No sé, es que hay algo, pero ¿cuál es el algo? Es que hay algo, me decía, pero ¿cuál es el algo? No sé, me decía, no, le decía yo. Y hermano, a los 2-3 días, plum, salían las cosas mal. Hasta que un día entendí. Y yo ya sé que cuando ella me dice, cuidado, yo tengo que andar con cuidado. ¿Por qué? Porque el discernimiento nos lleva a descubrir el corazón de la gente. ¿Con qué corazón se nos acercan? Porque, vuelvo y repito, no todos los que se nos acercan en buena onda, hermano. No. Va a haber alguien que se te va a acercar y te va a decir, hermano, Dios te bendiga, préstame $5,000. Hermana, ¿será que fíjate que me echaron de mi casa? ¿Será que me puedo ir a quedar a la tuya? Uno no sabe las intenciones, hermano, pero por eso necesitamos orar, consultar al Señor para poder discernir quién se está acercando con nosotros, hermano. Porque ese es el espíritu de los gabaonitas, hermano. No quieren cambiar, no quieren recibir a Cristo, no quieren aceptar a Cristo. Ellos solamente quieren aparentar para sacar provecho, pero no están dispuestos a dejar sus ídolos. Por eso, cuidado con los gabaonitas. Mire lo que dice Primera de Crónicas 21:29. Primera de Crónicas 21:29. Mire, por eso le digo, ellos van y hacen daño, hermano. Porque en Primero de Crónicas pasa el tiempo, pero mire, tristemente, cómo lo describe el cronista. Primer libro de Crónicas 21:29 dice, en ese tiempo el tabernáculo del Señor, 21:29. Primera de Crónicas 21:29. En ese tiempo el tabernáculo del Señor, ¿se acuerda aquel que había hecho Moisés? Aquel que lo habían hecho con tanta dedicación. Aquello que el pueblo había celebrado, aquello que el pueblo había hecho fiesta al Señor. Dice la palabra que se lo había terminado. ¿Dónde terminó? En Gabaón. Pero mire, el problema no era que había terminado en Gabaón, sino que terminó en un lugar alto. ¿Y qué es el problema del lugar alto, pastor? Que todos los idólatras de ese tiempo, todos los cananeos, los heteos, todos esos feos, siempre ofrecían a sus ídolos en lugares altos. Se buscaban las colinas, por eso es que usted se va a dar cuenta que a muchos brujos les gusta ir a subir montañas y ahí a hacer sus hechicerías y sus cosas, que el Señor reprenda al diablo. Y dice que estos gabaonitas, al final de todo, ¿dónde quedó en ese momento el arca? En un lugar alto. Quiere decir que ellos, finalmente, de alguna manera, hicieron daño, hermano. Pero el Señor nos ayude a tener discernimiento. Amén. Vaya conmigo a Habacuc, capítulo número 2, versículo número 1, y vamos cerrando. Habacuc,
capítulo 2, versículo número 1. Me dice amén cuando lo tenga. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros, hermano? Esta es la actitud de todo hijo de Dios. Tenga circunstancias buenas o tenga circunstancias malas, esta es la actitud correcta con la que nosotros debemos vivir la vida y enfrentar mañana a mañana. Enfrentar el día a día. No importa las circunstancias, esta es la actitud que nosotros debemos tener. Y que escuchen los profetas mayormente. Dice la palabra, sobre mi guarda estaré. Vamos a leer primero la Reina Valera. Poneme la Reina Valera y ahí leemos la traducción viviente, mijo, por favor. Dice así la palabra, Reina Valera del 60. Vamos a leerla en dos versiones para que usted pueda ir entendiéndolo mejor. Dice así, sobre mi guarda estaré. ¿Dónde vamos a estar? Velando, ¿verdad? Sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién es nuestra fortaleza, hermano? ¿Ve la actitud que tenemos que tener? Estar en guardia, estar preparados, estar listos en el Señor. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Quiere decir que Dios va a hablar? Sí, pero yo tengo que velar para que Dios me hable. ¿Qué es velar a alguien, hermano? ¿Qué es velar? Si yo le digo, por favor, hija, vela para que Vladi coma. Tú tenés que estar lista que él en todo momento. Eso es velar. ¿Qué es velar? Observar, controlar. Quiere decir que Dios te va a hablar, pero uno tiene que velar. Diga conmigo, Dios me va a hablar, pero yo tengo que velar que me hable. Yo me recuerdo que una vez estaba entrando, yo dije, estaba entrando a orar y le digo, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor. Y en este momento yo dispongo mis oídos para que tú me hables. Háblame, Señor. ¿Y sabe qué fue lo que escuché del Señor? ¿Por qué me buscas solo cuando hay necesidades malas? Sentí que el Señor con mucho amor, pero directo. Entonces dije yo, ya entendí, Señor. Dios no es bombero, hermano, para que nosotros lo llamemos al teléfono y conteste ahí. No es el 911. Él es Dios. ¿El quién es? Dios. Aquel que le merecemos toda honra, hermano. ¿Sí me doy a entender? Necesitamos hacer una comunión con Él. Usted quiere que Dios le hable en todo momento, en todo lugar, tiene que volverse su amigo, hermano. ¿Sí me voy a entender? Porque, le voy a poner un ejemplo. Si te llama un teléfono desconocido, ¿contestas o no contestas? ¿Por qué no? Usted no contesta un teléfono desconocido, ¿verdad? Porque no sabe quién es. Igual es Dios. Si usted y yo no le buscamos, cuando le llamamos, el Señor va a decir, ¿y ese número quién es? No lo conozco. Colga. ¿Será que sos conocida por el Señor? ¿Será que somos conocidos por el Señor? ¿Cómo vamos a ser conocidos por el Señor? De tanto llamarlo, ¿verdad? Va a llegar el Señor y decir, contestémosle pues. ¿Quién es? Señor, aquí estoy. Y empezar una amistad con Él. Así cuando usted empiece a orar y el Señor vea su número, diga, con este me gusta hablar. Hablemos. Por eso decía Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Fíjese, en cuya presencia. Quiere decir que ese hombre no se salía de la presencia de Dios. ¿A dónde él iba? Y le decían, profetiza, Eliseo. Si el Señor no me ha dicho nada, pero aquí estoy en su presencia. No me ha dicho nada, pero aquí estoy en su presencia. ¿Cómo tenemos que vivir estos días?
en su presencia, velando lo que Él me va a decir, velando, levantándome de madrugada, Padre, aquí estoy, en la noche velando, aquí te sigo buscando. Estoy en el trabajo, me dieron un break, Señor, doblo mis rodillas, te sigo buscando, Señor. Porque el Señor te va a empezar a revelar, te va a empezar a mostrar su voluntad. Dice la palabra que Él no va a hacer nada sin antes decírselo a sus siervos, los profetas. Pastor, pero yo no soy profeta, pero si le empezás a buscar, Él sí te va a revelar sus secretos. Clama a mí y yo te responderé, es verdad. Pero es para todos, pastor, para todo aquel que quiera hacerse amigo de Dios, para todo aquel. Porque Dios conoce a los que son suyos, hermano. Por eso dice, estaré velando lo que se me va a decir tocante a mi queja. Mire, si hay con alguien al que nos tenemos que ir a quejar es con el Señor. Amén. Versículo 2, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, esto que vas a ver, escríbelo. Ahí empieza el Señor a revelar y declárala en tablas, escríbela, para que el que la lea corra con ella. Y aunque la visión tardare por un tiempo, aunque pienses que esto no va a pasar, sí va a pasar, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, diga conmigo, aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero nosotros no somos orgullosos, ¿verdad, hermanos? Reprendemos el orgullo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el problema de ser orgulloso? Que no se es humilde. Y Dios al que recibe es al humilde. Y al orgulloso lo ve de lejos, lo resiste. Pero el humilde, el Señor le dice, siéntate aquí, pasa mi presencia, te voy a revelar, hablemos. Y luego termina diciendo la palabra, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Por la fe. ¿Qué tenía que haber hecho Josué? Señores, un momentito, yo voy a orar, voy a consultar. Y el Señor en la fe le hubiera mostrado, esos son engañadores, destrúyelos. Porque hay que aprender a vivir por la fe, no por sentimientos, no por lo que miramos, no por las circunstancias, sino tenemos que aprender a vivir por la fe, por lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aló, por lo que el Espíritu está hablando a sus siervos, por lo que el Espíritu te va a revelar a ti, por esa palabra. Por eso Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Aleluya. Leamos la traducción viviente, me gustó esa versión, un poquitito más clara. Habacuc capítulo 2 versículo 1 dice, subiré a mi torre de vigilancia. Ahí está su cuarto de oración, hermano. Ahí está usted. Y montaré guardia. Voy a estar pendiente. Voy a saber que el Señor me va a hablar. Allí esperaré. ¿Qué hay que hacer, hermano? Esperar hasta ver lo que Él me diga. Porque de que Dios quiere hablar, hermano. Porque de que Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Dice la palabra del Señor, veré cuando el Señor me hable y cómo responderá mi queja. Verso 2, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta. Qué lindo, ¿verdad? Con claridad en tablas, escríbela, para que cuando un corredor venga la lleve a otros el mensaje sin... ¿Quiere buenas noticias? Solo las del Espíritu Santo, hermano. ¿Quiere noticias no corruptas? Solo las del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiere saber qué va a pasar en el futuro? Ahí está la palabra de Dios. Y puede decirle al Espíritu de Dios, ¿qué quieres para mi vida, Señor? ¿Qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres para mis hijos, Señor? ¿Qué quieres para mis nietos? ¿Qué quieres para mis bisnietos? Para mis tataranietos? ¿Qué quieres para mi vida, Señor? Para mi generación. Dice la palabra, aunque tardar, espérala, porque sin duda vendrá. Aunque parezca que se demore en llegar, espérala con paciencia, porque sin lugar a dudas vendrá, no se tardará. Verso 4, mira a los orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos, pastor? Los que confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Ahí está el orgulloso.
pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Qué fidelidad? La fidelidad de buscarlo en todo tiempo, hermano, en las buenas y en las malas. La fidelidad de buscarlo aunque se te aparezcan buenas oportunidades. Voy a orar. Pero se mira buena la oportunidad, voy a orar. Pero se mira que es una buena amistad, voy a orar. Pero se mira que es un buen negocio, voy a orar. Pero el doctor dijo esto y esto, que ibas a morir, voy a orar para ver qué dice el Señor. Pero la economía se está tambaleando, voy a orar para ver qué dice el Señor. En las buenas y en las malas, el justo vivirá por su fidelidad. Y yo bendigo tu vida porque estás acá, porque has sido fiel. Cada vez que venimos a adorar al Señor, usted ha sido fiel. El justo vivirá por su fidelidad. En las buenas y en las malas, siempre fieles, hermano. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir? Josué termina maldiciendo a los heteos. Lamentablemente no los pudo destruir. Se tuvo que quedar con ellos, se infiltraron, terminaron siendo siervos. Sí, porque acuérdense que esa es la mentalidad de los gabaonitas. Pero no era la voluntad de Dios que ellos quedaran vivos. Pero a veces hay fallas. Pero no nos vamos a enfocar en las fallas, sino que vamos a sacar todo espíritu de gabaonista de nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Póngase de pie.